Nos vamos entonces. Esto se llama antecedentes conceptuales, históricos, epidemiológicos, organizacionales del GES en Grandes Quemados. Como antecedente, nosotros como sistema de salud somos conocidos en el mundo por ser capaces de hacer más con menos, por optimizar recursos, por ser capaces de innovar. La muestra es nuestra relación entre gasto en salud y esperanza de vida. Ustedes ven un gasto chiquito, una esperanza de vida bastante grande. GES es una de todas estas cosas que hemos podido hacer para poder seguir avanzando. El GES es el resultado de un proceso, como todos tienen, ¿no es cierto?, gestación, nacimiento, desarrollo. Se desarrollan múltiples escenarios con muchos actores y protagonistas. Vamos a poder, no los puedo nombrar a todos, pero los podremos tal vez ver diferentes intereses. Yo he sido parte de ese proceso, he evolucionado con él, he tratado de mantener una cierta coherencia dentro de él. Mi punto de vista es un poco el del cronista, un poco el del historiador, un poco el del epidemiólogo, pero es una mirada que va dando vuelta retrospectiva y prospectiva. La pregunta a contestar me pareció fue ¿cómo contribuimos a hacer que las cosas sean como son? ¿O cómo es que las cosas llegaron a ser como son? Ahora tengo mis propios sesgos, ¿no es cierto? Mis sesgos son partir de la base de que construimos sobre el legado de quienes nos precedieron y ya vieron al maestro. A lo que podemos aspirar, siempre he dicho, es al ser el soporte de quienes nos continúen y ustedes están allí. Pienso que la verdad no existe, solo hay aproximaciones que se van redefiniendo en el tiempo entre todos, que cada nueva experiencia enriquece y modifica el conocimiento anterior, y ya mis viejos ancestros dijeron más simplemente, nadie se baña dos veces en el mismo río. Eso es un ejercicio constante de planificación estratégica, o sea, hacer experiencia, evaluar resultados, formular preguntas. Hay una serie de hitos en el desarrollo histórico. Si nosotros nos volvemos 62 años para atrás, encontraremos en el año 0 la pandemia, por cierto, pero en el menos 13 el GES de quemado, en el menos 17, en el 2003, el auge, en el 99 prestaciones valoradas, nuestro primer avance. En el 90 se inició la discusión de cómo hacer realidad el derecho a la salud. En el 84 sacamos adelante el primer quemado grave de 90%. El 74 fue el primer Congreso Mundial de Quemados en Buenos Aires. El 70, Sor Jansekovich empujó por la escarectomía precoz. El 58 se equivoca, Fortunato tenía la foto, ¿no es cierto? Tengo la foto de aquello, fue el primer curso internacional de quemadura en Chile. En ese curso, Fortunato mostró a Chile por primera vez clasificación de profundidad. Ahí están Garcés y Artigas. Habló de grupos de gravedad y mostró lo que en esa época era la manera de mirar el problema. Se hablaba en un pequeño libro y mostraba reacción inmediata, o sea, cómo respondemos al comienzo, resistencia, o sea, sobrevivimos o no en los primeros 7 días, eliminación espontánea de la escara, 2 o 3 semanas para eso, era el tiempo del Platzul. Periodo útil se llamaba el periodo de la 4ª semana en que podíamos injertar a los que sobrevivieran, porque sobrevivían no más allá de pacientes con coberturas del 40%. 50 años atrás, Sor Jansekovich propuso escarectomía precoz. Fue tremendamente, había complicaciones, por cierto, sangraba, llegaba a haber hemorragias y shock. Fue descalificada, primero por vanguardista, también por ser mujer probablemente, pero Fortunato creyó en ella. Creyó en ella tanto que para el 74, cuando él presidió el primer Congreso Mundial en Buenos Aires, trajo a Sor Jansekovich. Ella fue la profesora invitada. Las vueltas de la vida hicieron que ese mismo año lo exoneraran de la dirección del Hospital de Buenos Aires, pero esto de las exoneraciones ya lo conocemos. Paralelamente, en mi propio recorrido, recuerdo que en mayo del 68 fue en el mundo entero la reforma universitaria. Ahí me convertí en dirigente estudiantil por primera vez. Y claro, tratando de definir cuál iba a ser el carácter de ser médico, es que escribimos esa frase que decía, mientras en París escribían, seamos realistas, pidamos lo imposible, nosotros pusimos poner los beneficios del progreso al alcance de la mayoría de las personas. Ese iba a ser nuestro objetivo. Y claro, 45 años atrás se produce lo que el nombre lo dice, encuentro afortunado. Ustedes saben que a Benaim en inglés le decíamos Lucky Benaim. Y claro, ahí surgen las primeras preguntas, ¿no?
Nos preguntamos cómo superar la escarectomía, las complicaciones generadas por la escarectomía. Eso fue la piel de cerdo fresca. De esa manera cerramos la herida. ¿Y cómo evoluciona el intermedio? Fue parte de nuestros primeros trabajos. Pero entre el 70 y el 79, don Mario formula su índice de gravedad, que se basa en el de Vo, que todavía se usa, ¿no es cierto?, internacionalmente, que ponía junto superficie corporal quemada y edad. Fortunato le había tratado de hacer una modificación que resultó tremendamente abigarrada, incorporándole cada uno de los niveles de profundidad. Garcés la simplificó, asignándole simplemente factores 1 y 2 y 3, y de ahí surgió este índice de gravedad. Índice de gravedad que en su expresión mayor, más de 151, él llamó letal, y desdichadamente eso se convirtió en un estándar de calidad. Mis primeras experiencias parten en el 79, 41 años atrás en el González Cortés, y muy poco después en el viejo Hospital del Trabajador. En esa época ya aprendimos con rapidez que mirando los niños por un lado y este tipo de pacientes por otro, si uno evitaba la profundización y preservaba queratinocitos viables, aumentaba la sobrevida. Ahora, eso nos hizo decir en esa época que quemadura es un diagnóstico genérico con presentaciones diversas. Y el origen de la diversidad está dado por un lado por la etiología, por otro por el tiempo de exposición, por otro por la localización. Y eso produce una suerte de diversidad epidemiológica que hace que en un lado estén los niños, quemados predominantemente por líquido caliente, y en el otro lado los adultos quemados predominantemente por fuego. Las primeras preguntas de esa época fueron, ¿cómo es para reparar? ¿Es necesario el cultivo negativo? ¿Hay que esperar tejido de granulación? Nosotros nos dijimos que no, y ahí se vieron los resultados. Y en el ámbito de la escarectomía, escarectomizábamos hasta fascia y lográbamos reparar. Sin embargo, ese paciente lo perdimos. Lo perdimos porque éramos demasiado lentos. Tardábamos demasiado en resolverlo. Nuestro procedimiento parecía útil, pero solo servía para pacientes de 40 o 50%. Y entonces dijimos, ¿cómo mejorar la sobrevida en condiciones de un país en desarrollo? Y estamos hablando de un país en desarrollo de los 80. La estrategia parecía obvia. Había que evitar que se profundizara, y había los intermedios, y había que reparar precozmente los profundos. El método tenía que ser eficaz, costo efectivo para un Chile del 83, de 37 años atrás, simple y fácilmente reproducible. El indicador debía ser sobrevida. Las alternativas que entonces aparecían sobre la mesa eran sustitutos dérmicos, la piel de Berg llamábamos en esa época, pero nos parecía lento, no resistía a la infección, tenía un alto costo. La otra, cultivo de queratinocitos, pero también parecía lento y tenía un alto costo en infraestructura. Nos preguntamos entonces, ¿quién tiene experiencia en rescatar quemados sobre el 90% de superficie corporal? Y ya sabíamos que los chinos ya habían hecho eso. Y entonces, con Fortunato, trajimos a Buenos Aires al maestro Chi. Y el maestro Cicián nos enseñó algo simple: combinar autoinjertos en estampillas, pequeñas estampillas hechas a mano, con homoinjerto. Y con eso conseguir sacar pacientes adelante. Y ese fue al año siguiente, hace 36 años atrás, nuestro primer quemado de 90%, Alejandro Roa. Él es un indicador en mi vida. Ahora, curiosamente, hace 2 años atrás, cuando con la doctora Soto, asistíamos al Congreso de la India, me tocaba hablar de acuerdo al programa detrás de los expositores chinos. Se produjo un trastoque y terminé hablando primero que Wei. Sin embargo, cuando él habló, para mi sorpresa, y se refirió a los pioneros de la historia del desarrollo moderno de la cirugía del quemado en China, ahí estaba el maestro Chi, el mismo chinito que habíamos conocido. Teníamos un maestro en común. Desde esa época, del año 84, que propusimos el Congreso de Cirugía, junto con el Hugo Fierro, mi viejo compañero que ya no está, 2 ejes conceptuales para ese protocolo. Quemadura de espesor parcial, escarectomía precoz, cobertura inmediata. Quemaduras de espesor, profunda, espesor total. Quemaduras de espesor parcial, preservación del tejido viable,
y desde ya planteamos nuestra opción por coberturas temporales biológicas. Nos pareció que esa alternativa nos resultaba para nuestro país en mejores condiciones. Hubo después casos emblemáticos que produjeron quiebres en la vida, ¿no es cierto? Y entonces los saltamos de allí, pero alcanzamos a mostrar nuestra primera evaluación respecto de mortalidad estudiando comparativamente nuestros pacientes del González Cortés con nuestros pacientes del Trabajador. Y encontramos que no había diferencias significativas. Sin embargo, fue la primera vez que hablamos de aplanamiento de la curva, porque dijimos, se aplana la curva respecto de la mortalidad nacional. Pero se dijo, son pacientes niños, son pacientes jóvenes, probablemente eso no es extrapolable, y nos quedamos en esa. Es recién en el 90, 30 años atrás, en que empezamos a discutir cómo hacer realidad el derecho a la salud en condiciones de recursos limitados. Y dejo allí las fotos del ministro de la época, Carlos Basadre, o de antes, pues es muy importante en esa época, y Fernando Muñoz, que yo creo que fue crucial como subsecretario para que esto fuera avanzando. Los temas en discusión de la época eran el concepto, este concepto de derechos, de bienes públicos, el de dónde iban a salir los recursos, el cuál iban a ser las alternativas, si se hablaba de plan básico como una forma de tratar de establecer un primer paso hacia allá, y de criterios para definir cuál iban a ser parte del plan básico. Y esos criterios ya eran el epidemiológico, o sea, impacto sanitario, pero también el político técnico. Y les comento aquello porque van a seguir existiendo este tipo de discusiones. Y el político técnico tiene que ver con capacidad de resolución. Sin embargo, entre medio, el Pancho Sandón se planteó directamente, ¿es posible optimizar el uso de recursos disponibles y mejorar los resultados? Y así nació la intervención del Calvo Maquena. Y la intervención del Calvo Maquena nos llevó a generar un nuevo protocolo, a tener box individuales, uso de la unidad de la terapia intensiva polivalente y de los quirófanos centrales. O sea, diseñar un modelo de unidad de quemado funcional. Al paso, ¿no es cierto?, hicimos un protocolo que ponía el énfasis en eliminar el dolor y en consecuencia todos los procedimientos se hicieron con anestesia. Se convirtió la hospitalización en una oportunidad para educar, tenía mejor adhesión al tratamiento, había más posibilidades de hacer seguimiento. Esos son los colaboradores de la época. Ustedes ven los colaboradores de la época, ahora son presidentes de sociedad, otros son jefes de servicio. Crece, todo el mundo crece. Ahora los niños tienen la particularidad de que son quemados por líquido caliente y en consecuencia la inmensa mayoría de ellos son de espesor parcial. Y por tanto, impedir la profundidad se convierte en una oportunidad que permite conseguir la epidemización espontánea y todo esto nos va a reducir las secuelas. Pero buscábamos una manera de capitalizar esa oportunidad. Y ahí es que hacen su aparición las membranas semipermeables que ustedes ya conocen hoy día, para evitar la profundización, reducir el número de intervenciones, evitar el dolor, mejorar el aprovechamiento, por cierto, de recursos. Sin embargo, siguieron habiendo pacientes extensos, quemados por fuego, y la técnica del maestro Chi fue nuestro recurso. Sin embargo, nos parecía que eso era todavía demasiado artesanal y que necesitábamos un banco de piel. E hicimos un banco de piel, en 2000. Ese banco de piel facilitó enormemente las cosas, porque al disponer de piel de banco, se simplifica el procedimiento. Más personas pueden aplicarlo, se aumenta la capacidad de resolución. De hecho, lo miramos también como una herramienta para mejorar la descentralización de la red. Pero a la pasada, como bloquea el desarrollo del tejido granulante, permite obtener mejores resultados estéticos funcionales el usar piel para ello y aquello. Y hay pequeñas cosas que son trascendentes en esto. Por ejemplo, la toma de cuero cabelludo. Todos los becados de cirugía pediátrica de la época aprendieron a hacer aquello, porque en niños el cuero cabelludo está altamente disponible y una buena cantidad, y es completamente distinto cuidar una herida del cuero cabelludo que una de muslo en un chico que se orina. Y eso convierte en mucho más sencillo el procedimiento, es más rápida la reepidermización, no hay cicatrices adicionales, se puede retomar en 6 días. En ese periodo se plantea además el problema del financiamiento, agudamente mientras discutíamos el tema general, porque el financiamiento genera incentivos positivos o negativos, dependiendo de cuál sea el financiamiento.
Y en un escenario con recursos limitados, en que va a haber siempre una competencia de recursos, la asignación de presupuesto histórico, como era antes, desincentiva el que cualquiera sea la autoridad asuma patologías de alto costo. Y el quemado es una patología de alto costo. Entonces vivíamos dos debates. En el nacional, derecho a la salud. Pero en el del local, ¿cómo mejoramos la atención? ¿Cómo mejoramos el financiamiento finalmente de los que antes quemados? Los incentivos negativos, ¿no es cierto?, la falta de financiamiento y el uso de predictores, de índices como predictores de sobrevida, limitaban el avance del trabajo, en el progreso en el tratamiento de quemado. Para colmo, la mejoría de sobrevida necesariamente conlleva el uso de terapia intensiva, y la terapia intensiva tiene más altos costos y los recursos son limitados, en consecuencia había muy poco ánimo, por decir así, de tratar quemados graves en ninguna parte. Buscamos mejorar el financiamiento, y nuestra primera herramienta fue tratar de incorporarlo a lo que antes se llamó prestaciones complejas valoradas. Es en ese momento que nace el concepto de grandes quemados, y nacen algunos indicadores de Arturene fundamentales en ese periodo, en construir canastas, o sea, tener canastas de prestaciones, y a esas canastas de prestaciones tenerle un recurso asignado, y eventualmente evaluar resultados. Creo que estamos todavía lentos en aquello, pero eso aseguró un primer comienzo de financiamiento de grandes quemados. Mostramos nuestros resultados del Calvo, los dejamos escritos en libros y publicaciones. Habíamos conseguido mejorar drásticamente la sobrevida de los pacientes más graves. Pero el camino también tiene que ver con el contexto. Este es cómo evolucionó el producto geográfico grupo de nuestra América Latina, y ver cómo finales de los 90 mejora esa situación. Y genera, por tanto, un espacio posible. Hay que tener en cuenta, por tanto, que cuando se deteriora, al revés lo contrae, para tratar de avanzar en el trabajo de salud. Y entonces se plantea priorizar, pero el problema es qué y cómo. Los criterios siguen siendo impacto sanitario, o sea, carga de enfermedad, que es el criterio epidemiológico, y capacidad de resolución, que es el técnico político. Pero la garantía, esta vez, el progreso hace que sea posible establecerla por ley. Y eso nos hace diferentes de buena parte de toda América Latina, al menos, desde el punto de vista del financiamiento de los grandes quemados. Es algo que se nos reconoce en todas partes. En 2004 tuvimos ley de auge. Por primera vez, así nació, después se llamó GES. Y desde el punto de vista de criterios para priorizar, se midieron en Avisa, en años de vida perdidos precozmente, y quemado implicaba más o menos esto mismo, casi 8.000 años de vida perdidos por año precozmente. Luego había una razón suficiente para integrar quemado al GES, pero el impacto político dijo otra cosa, porque la capacidad de resolución, al mirarla, había un primer informe que es poco conocido, que es la evaluación del doctor Belisario Guayo, que ya pone en duda si esto es posible. Pero hay un informe del trabajo de la doctora Whittle, que dirigía la unidad dirigía terapia intensiva de quemado, y que al observar sus resultados dice: tenemos un porcentaje de mortalidad que se mantiene constante y sin embargo aumentan los costos. Y paralelamente, una observación general: se había deteriorado el prestigio del servicio de quemados del UAP, tanto así que las universidades habían retirado sus becados. Luego teníamos un problema. Y cuando mirábamos el resultado desde el punto de vista de la mortalidad por grupo de gravedad, claro, la autoridad, al contrastarlo con el histórico de 1980, encontraba que se mantenían esos resultados históricos y en consecuencia había baja capacidad de resolución. Luego no se justificaba quemados incorporarlo al GES. Y eso, por cierto, nos preocupó. Tratamos de entender por qué pasaba aquello. Yo creo que hay distintos factores que influyen, pero uno de ellos es la reproducción mecánica del concepto. Y uno ve cómo hasta el 2003 el concepto de que sobre 150 de índice de pacientes mortales se sigue repitiendo en distintas publicaciones. Y eso era lo que adquiría aquellos que en el día de mañana tendrían que tratar quemados. Luego, el sentido común hasta el 2004 en Chile era que los quemados sobre 150 de índice fallecen y en consecuencia cuidados paliativos, y claro, fallecían.
Algo hay también allí, ¿no es cierto?, de sobrevalorar las dificultades, de creer que no se va a poder, que siempre fue así, que los costos son muy altos, que no va a haber nuevos recursos. Todo eso escuchamos decir cuando llegaba a la posta central. Pero de ahí nace la intervención de la posta central. Y en esa intervención de la posta central el objetivo principal, por cierto, es mejorar la sobrevida. Son determinantes allí el subsecretario y el jefe de servicio de la época, ¿cierto? Antonio Infante y Jorge Lastra. Ahora, lo particular que tenía la situación era que era sin recursos adicionales. O sea, con las mismas personas, con la misma infraestructura, con la misma planta física y el equipamiento. Quedó escrito lo que hicimos en esa época en una publicación. Los adultos, por otro lado, son quemados por fuego, tienen quemaduras profundas, necesitan descarectomía. La infección juega un rol muy importante y también la inflamación sistémica. Nos pusimos allí un conjunto de objetivos, todos ellos muy ambiciosos, jugaron un rol determinante en la subdirección administrativa del UAP y toda su gente, porque ellos, sin más recursos, optimizaron el flujo de recursos. Y tratamos de mejorar la sobrevida, de mejorar el protocolo, modificar el protocolo de tratamiento quirúrgico, integrarlo con la parte clínica con la quirúrgica, estratificar los pacientes por complejidad, desarrollar soluciones que fueran costo efectivas y reproducibles de nuevo, recuperar prestigio y reconocimiento, recuperar el rol de centro formador, desarrollar, dijimos, y descentralizar la red de atención, eso todavía sigue en camino, y algo que todavía no hemos hecho, establecer un plan para desastre con víctimas múltiples. Eso eran los objetivos de la época. Las preguntas que nos formulamos, la idea era sistematizar experiencias, formular preguntas y compartir los resultados. Fueron, ¿cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes? ¿Cuál es el impacto del cambio de protocolo terapéutico? ¿Qué relación hay entre compromiso de conciencia e injuria inhalatoria? ¿Cuánto incide la injuria inhalatoria en el riesgo de muerte? ¿Cuáles son las particularidades de un quemado en tercera edad? ¿Cuán relevante es la extensión en la quemadura de alto voltaje? ¿Cuál es la incidencia de amputación en grandes quemados? ¿Cuál es el índice de complejidad de nuestros pacientes medido en indicadores de GRD? O sea, un ejercicio constante de planificación estratégica, con ciertas particularidades desde el punto de vista del desarrollo organizacional, que sintetizamos en aquello: no arrastrar, no empujar, convocar, organizar, generar un movimiento y hacerse reemplazable, porque quien más obstruye es quien se queda de manera permanente en un sitio. Nos preguntamos cómo lograr incorporar grandes quemados al GES. Y ahí influye el estilo de negociación en un escenario con múltiples prioridades. La autoridad sospecha siempre y es tremendamente escéptica cuando uno solicita recursos para mejorar resultados. No es tan clara si se podrán o no embarcar en aquello. Pero es distinto cuando uno mejora resultados y solicita recursos para mantenerlos. Ahí se les convierte en un compromiso. Estudiamos el perfil de nuestros pacientes y una de las cosas interesantes que descubrimos fue que el 37% y de otras veces pareció que más tenían compromiso de conciencia. Y eso, producido por las más diversas causas que ustedes conocen, tenía consecuencias desde el punto de vista de la incapacidad para reaccionar y arregló el siguiente, paciente más tiempo expuesto con quemaduras más extensas, mayores complicaciones. Ese es un tema a tener en cuenta aquí. En la discusión de cómo controlar la infección, uno de los temas fue reducir contaminación cruzada. Y la anécdota es que logramos pasar de la raya roja en el suelo, que se suponía que frenaba el paso del germen de una a otra cama, a tener finalmente voz de aislamiento. Claro, eso hizo necesario tener que remodelar el servicio. Nos preguntamos, ¿la profundización es un hecho fatal? ¿Es iatrogénea o es una complicación evitable? Tratamos de romper ese círculo vicioso que dice no se injerta porque está infectado, pero está infectado porque no se injerta. Tratando de definir cuándo debe eliminarse la escara, surgieron todos los obstáculos de las complicaciones que genera la escarectomía. Y entre otras hubo que redefinir el riesgo anestésico y hubo que estratificar las complicaciones de acuerdo a complejidad. Todo eso con un background que fue decir, la única certeza es que si no se hace la escarectomía al día siguiente, el paciente va a estar peor, no va a estar mejor. Nos preguntamos cuándo injertar
y que por ese camino llegamos a concluir de que el injerto era posible utilizarlo como una herramienta de contención y de tratamiento de la infección. En las condiciones del WAP, yo creo que nuestro porcentaje de prendimiento de los injertos siempre estuvo por encima del 85-90% y más. Publicamos nuestros primeros trabajos, más bien los presentamos en un congreso mundial en inglés para que se entendieran mejor, ustedes saben que eso suele ocurrir, y mostramos cómo se redujo en el primer año a la mitad la mortalidad de los pacientes críticos. Tratamos de saber cuánto influye la edad y vimos que sobre 65 años se duplica el riesgo de muerte. Tratamos de saber cuánto influye la injuria inhalatoria y dijimos que eso duplica también el riesgo de muerte, aunque yo creo a estas alturas que eso hay que revisarlo. Es posible que hayamos logrado reducir aquello. Pudimos mostrar que la quemadura eléctrica de alto voltaje tiene riesgo por sí misma, no tiene que ver con la extensión de la quemadura, y por tanto no sirven los cálculos de extensión para aquella. En el ámbito de la reanimación, nos pareció obvio que aquel viejo principio del 50% al principio y 80% a las primeras 8 horas y el otro 50% a las 16 era un método mecánico inútil, que no reproducía lo que son las curvas de proceso biológico, pero que por otro lado hacía que uno no volviera a mirar al paciente sino en 8 horas después. Vimos que la fórmula de Parkland aportaba volumen de más, que la diuresia era importante que estuviera en 50 ml/hora, pero que más no era mejor, y que cuando poníamos más aparecía edema en todos los órganos y sistemas, teníamos exceso de volumen, fluid creep y deterioro del pronóstico. Fue vital César Pedrero, me acuerdo, para discutir este tema. Se estudió cuándo amputar, porque más de alguna vez vimos una amputación que nos pareció dudosa, y quisimos saber cuál era el pronóstico para aquello. Vimos cuáles fueron nuestros primeros resultados. Esos son los resultados del primer año. Fueron seguidos por los del segundo, donde ya empieza a verse una baja también del grupo de letales. Y así, con esos resultados en la mano, logramos ingresar los quemados graves al GES en 2007. Ese fue nuestro primer paciente de la época. Un paciente para el cual se había planteado que se necesitaba integrar. Finalmente, el humilde heteroinjerto criopreservado lo logró sacar adelante. Pensábamos que nuestras secuelas iban a ser mayores, y sin embargo fuimos viendo que no eran tantas las secuelas que teníamos, eran menos que las esperadas. Lo más probable, porque finalmente, igual como habíamos observado antes, la escalectomía precoz y la cobertura inmediata impide el desarrollo del tejido de granulación, y por tanto hay mucha mejor funcionalidad posterior. La retracción depende en mayor medida de la calidad del lecho receptor. Siguieron cayendo la mortalidad en todos los grupos de gravedad. Se publicó aquello y ellas ganaron un premio mostrando la cantidad de años de vida que podíamos ahorrar por año. Y eso era 200 años de vida, lo cual no era un detalle. Aumentó la sobrevida, pero también aumentó la complejidad de los pacientes. Medido en índice de grupos de gravedad, el índice de complejidad de grupos relacionados de diagnóstico, en una media de 1.5, el servicio estaba en 3, con pacientes que llegaban hasta 9. La mejoría de la sobrevida de quemados produjo la incorporación del GES y eso se tradujo en un nuevo escenario. O sea, se había desplazado la frontera de la sobrevida, había ahora nuevos desafíos porque los pacientes sobrevivían más graves, más complejos y de mayor edad. El índice de complejidad era más alto, era mayor complejidad de procedimientos, y había mayor tiempo de hospitalización. Y por tanto, un aumento de las demandas de camas críticas. Necesitábamos más camas que las que teníamos. Pacientes de esa época eran ahora más complejos, necesitaban procedimientos más complejos también. Había más tiempo, decimos, de hospitalización. Es más, nos habíamos preguntado, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos de nuevo un paciente como este, como el viejo Alejandro Roa? Y dijimos, bueno, no importa, nos conseguimos un MIC. Bueno, no nos lo conseguimos al comienzo, pero ese fue el caso por el cual por primera vez usamos una cosa que nunca más hemos vuelto a repetir, que es expandido modificado con pequeñas estampillas cubierto por heteroinjerto. Nos sacó del paso, por cierto, pero claro, el resultado no es el más hermoso. Ahora vino la pregunta, ¿qué hacer ante la carencia de camas críticas?
Y ante esa pregunta dijimos, bueno, lo obvio, ampliemos el servicio del WAP, desarrollemos la red de atención pública, elevemos la capacidad de resolución de las regiones, desarrollemos nuevas unidades. Pero todo eso no puede esperar. Esos pacientes demora mucho y los pacientes no pueden esperar. Y entonces en la emergencia nos preguntamos, ¿es posible atender grandes quemados en una unidad de paciente crítico polivalente? Y habíamos establecido ya criterios para ello basados en la experiencia del Carbo Maquena. Las transmitimos en una videoconferencia del MinSal del 2007. Luego, en ese nuevo escenario dijimos, ¿es posible reproducir los resultados del WAP en una clínica privada con los recursos estándar? O sea, sumando un equipo experto, por cierto, y desarrollando un equipo nuevo con entrenamiento en práctica. Y así que se inicia la etapa del INDISA, el 2007 en una UCI polivalente, con la planta física y el equipo estándar, con quirófanos indiferenciados y un equipo quirúrgico externo. A esta altura hemos tratado más de 700 adultos y 250 niños. Sin embargo, el número de pacientes fue creciendo con los años. Y claro, cuando por ahí por el 2012 ya llegábamos a los 60 pacientes anuales, entonces sí se nos asignó un sector para tener 4 camas de intensivos, 6 de intermedio y un equipo estable entrenado en práctica. Y eso tuvo su reflejo, lo veremos después. La epidemiología de los pacientes de INDISA no es distinta de la del WAP o de cualquier otro centro que trate quemados críticos. Tampoco la distribución de índice de gravedad. Son muy parecidos en todas partes. 78, 79% por fuego aquí, injuria inhalatoria 27%, pacientes de sobrevida excepcional el 23%. Se reprodujo lo que ya sabíamos. Los pacientes de espesor parcial podían llegar a epidermizar sin necesidad evitando que se profundizaran. Y la reparación fue la misma reparación estándar que habíamos desarrollado antes. Escarectomía precoz, cobertura con malla. Heteroinjerto no teníamos, pero usamos un recurso industrial que más o menos sirvió, pero finalmente logramos conseguir cobertura. Y esta vez, cuando apareció de nuevo pacientes como estos, esta vez ya teníamos el MIC. Compartimos esta experiencia con la Carola, recuerdo. Y claro, teníamos MIC agregado ahora en la herramienta habitual, que es el injerto expandido. Utilizábamos eso solo para pacientes mayores de 60 años, de 60%, o cuando teníamos escasez de zona donante. Y si uno mira los pacientes que hemos operado, que no son muchos, finalmente son 17, 18, la mayor parte de ellos se concentran en pacientes de sobrevida excepcional. Y se parecen al que finalmente era nuestro paciente de índice inicial. Lo bueno de aquello es que cuando hemos utilizado MIC, afortunadamente el 100% de ese grupo de pacientes ha logrado sobrevivir. El cuero cabelludo sigue siendo al día de hoy, ¿no es cierto?, nuestra herramienta principal para casos de este tipo. Siguieron habiendo complicaciones grandes y difíciles de manejar, sobre todo pensadas en términos de rehabilitación. Este es el paciente probablemente más complejo desde el punto de vista de quemadura eléctrica de alto voltaje que a mí me ha tocado ver, que termina multiamputado y demás, ¿cierto? Siguen habiendo problemas complejos, algunos de ellos exceden la capacidad de los viejos, pero eso no importa, digo, porque cuando excede la capacidad de los viejos, están los jóvenes allí para resolverlo. Ustedes ven ahí a la Carola haciendo su colgajo microquirúrgico. Vimos viendo cómo la mortalidad descendía y llegamos a estabilizarnos en torno del 6%. Si uno la mira comparada ya a grupos globales con la que histórica, vemos que esto es la medida de lo que hemos progresado. Hemos logrado efectivamente mejorar la sobrevida, hemos acumulado experiencia y la hemos compartido entre todos, ¿no es cierto? Y ha quedado registrada en la guía clínica del MinSal. Allí están. Ahora, sin embargo, quiero hacer claro algo, una observación. Todos los autores y coautores, con excepción de una intensivista y un cirujano plástico, eran internistas, urgenciólogos o cirujanos generales. Hoy día muchos de esos cirujanos generales distinguidos cirujanos plásticos, pero cuando trabajaron en aquello eran cirujanos generales. Lo que nos muestra la enorme capacidad de multiplicarse y tener capacidad de avanzar
de nuestro recurso humano. Hay allí una enorme potencialidad. Los cambios hicieron, ¿no es cierto?, que de una cirugía simple que parecía simplemente un manejo de la herida, pasamos a una cirugía, a una medicina compleja, con muchos desafíos quirúrgicos emergentes, por lo tanto con un enorme espacio para innovadores. El GES ha conseguido concentrar pacientes, elevar la capacidad de atención, acumular experiencia sistematizada, desarrollar conocimiento, producir evidencia, formar nuevos profesionales, generar nuevos centros, pero sobre todo produjo un cambio en las expectativas de nuestra población. Y tenemos que seguir respondiendo a aquello. El número de pacientes GES va aumentando año por año. Probablemente a un ritmo va a seguirse frenando porque no es tanto el crecimiento de la población, pero siguen existiendo. Y ahora ya hay muchos servicios que tienen más de 10 pacientes por año, que es lo que uno piensa como un punto crítico para creer de que es necesario desarrollar una unidad local. Nuestra idea respecto de eso siempre ha sido de que, primero que todo, que hay que descentralizar. Sin embargo, hemos visto que mientras el mundo pediátrico tiene una fortaleza, que es la formación de todos los cirujanos pediátricos en Quemado, todos tienen formación. En adultos tenemos la debilidad de que no todos los cirujanos de adultos tienen formación en Quemado. Por otro lado, hemos sugerido siempre que facilita el camino estratificar por complejidad y estratificar por capacidad de resolución, tanto desde el punto de vista de recursos, integrando recursos humanos, infraestructura y equipamiento, porque eso nos permite avanzar paso a paso en distintos niveles, y sobre todo porque yo creo que es necesario acercar la atención a los pacientes, pero porque también hay que pensar en los que no son GES, que no son pocos, y que en la medida en que desarrolla uno el tratamiento de los GES, estos se pueden beneficiar. Pero para eso, claro, yo creo que hay que generar incentivos. Uno de ellos es fraccionar las canastas. Por ejemplo, si uno tuviera una canasta separada para las primeras 72 horas, habría más interés en el manejo de reanimación inicial y del acceso intensivo. Y si uno separa canastas por gravedad y canastas de acuerdo a complejidad, es probable de que también sea mucho más factible descentralizar. Estamos pendientes todavía con plan para catástrofe por múltiples víctimas quemadas. Cada tanto algo nos recuerda, y ahora hace muy poquitito, ¿no es cierto?, que puede haber un desastre. Nosotros hasta aquí vamos salvando. Nuestra sugerencia siempre para ello ha sido descentralizar el recurso humano en esos casos, multiplicar los equipos tratantes y reconvertir unidades. Y en ese sentido ahora tenemos el beneficio y las lecciones, las pocas cosas buenas que deja la pandemia. Podemos aprender de la experiencia de entonces. En suma, lo que he querido mostrarles es un recorrido en el cual tratamos de responder preguntas. La primera, ¿es posible mejorar la sobrevida en condiciones de un país en desarrollo? Y la segunda, ¿es posible reproducir los resultados y desarrollar nuevos equipos utilizando recursos estándar sin costo adicional? Y yo creo que esas dos decimos que sí. Porque una vez que uno define la estrategia, de todo lo que se trata es de avanzar paso a paso aprovechando oportunidades. El método ha sido tratar pacientes y obtener resultados, utilizar esos resultados para desarrollar servicios y desarrollar servicios para convertirlo esto en políticas públicas, tratando de hacer lo que ya dijimos al comienzo, poner los beneficios del progreso al alcance de la mayoría de las personas. Y la vida va cambiando y nos permite evaluar lo que va pasando con ellas. Y ustedes ven ahí, este es mi metro. Este es Alejandro Roa del 84, pero este es el Alejandro Roa del 2019. Hablamos hoy día por teléfono porque tiene un problema familiar. Ese es, nosotros construimos servicios, unidades, él construye familia. Y eso es lo que nos deja más gratificados, por cierto. Junto con aquello otro. Fue un gran regalo ver a Fortunato al comienzo, porque este es un encuentro de 50 años, casi ya 45, que se mantiene. Allí estamos hace muchos años, ahora esto es el año pasado, cuando discutíamos lo que yo había presentado en un congreso, y él quería saber exactamente en qué estamos, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vamos a hacer el próximo año. Porque hoy día, a los 100 años, Fortunato ya lo escucharon. Ahí está haciendo su proyecto para el otro año. En estos años, ¿no es cierto?, el progreso ha llevado a aumento de la sobrevida, mejoraron los resultados, se hace mayor acceso a la atención,
Tenemos hoy día políticas públicas sostenibles, mayor accesibilidad, pero hay que mejorarla, hay que descentralizar, y para ello está el potencial del país, los nuevos expertos, los jóvenes que ayer empezaron y hoy día se convierten en jefes de servicio, presidentes de sociedad, aquellas cosas que nos enorgullecen. Muchísimas gracias, eso es lo que yo quería compartir.